7:42 minutos. Bueno, el tema ya ha sido extensamente divulgado. Habló nuestro querido Fortunato Malimachi, hablaron los integrantes del equipo de trabajo del CONICET, expresaron ya más o menos lo que está pasando con este relevamiento que se hace varios años con la misma metodología para seguir una línea coherente, y lo cierto es que hay una baja en el seguimiento de lo que sería las religiones, ¿no? Así la encuesta refleja que el catolicismo sigue disminuyendo en la Argentina, conserva una mayoría importante del 62,9% de la población, pero piensen que hace 50 años era el 93% de la población, siguiendo esta metodología, que practicaba el catolicismo. Hoy bajó a 62%. En la última década fue más acentuado la caída, ¿no? 1 de cada 4 habitantes de Cava y el conurbano se declara sin religión. Bueno, este es uno de los temas, pero después hay otras cuestiones. Está la religión por género y edad, las mujeres se identifican más con la religión, también a medida que aumenta el nivel educativo hay mayor proporción sin religión. Los y las evangélicos crecen entre gente sin estudios y que tiene solo el nivel primario. Y después hay otras cuestiones que son muy interesantes, como todo lo que tiene que ver con el aborto. Casi 8 de cada 10 habitantes del país considera que el aborto debe ser un derecho de la mujer o estar permitido en algunas circunstancias, toda una definición. Habla de la familia y la concepción patriarcal, todas las adhesiones a las marchas, ni una menos, y los jóvenes. Así que para profundizar, pero con una mirada ya que tenga que ver con lo cualitativo, vamos a saludar a la socióloga, doctora en Ciencias Sociales de la UBA e investigadora del CONICET, que trabajó junto a Fortunato Malimachi en este tema, la licenciada Gabriela Irrazábal. Gabriela, Jorge Chamorro es mi nombre, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a ustedes por convocarnos para conversar y reflexionar sobre estos datos que son tan importantes para nuestra sociedad. Muy importante, porque a mí se me ocurre que muchas de las conductas y de sentidos comunes y culturas que tenemos en la Argentina tiene que ver con esto que va revelando la encuesta que hicieron ustedes, ¿no, Gabriela? Claro, justamente nosotros nos vemos obligados a realizar encuestas y a aplicar esta metodología para poder relevar cuáles son las adscripciones religiosas de la población que habita la Argentina, porque en el censo ya no se pregunta más, todavía aún hoy, cuál es la religión de las personas. Hasta 1960 sí se preguntaba, por eso tenemos datos de la totalidad de la población. Claro. Pero ahora hay un vacío de información. Entonces, bueno, el doctor Malimachi y el equipo del programa Sociedad, Cultura y Religión comenzaron hace 10 años la tarea, titánica de decir, bueno, tomamos este desafío y vamos a relevar en todo el país, a conversar con las personas, puerta a puerta, cara a cara. Eso es importante, resaltar lo que no es una encuesta telefónica, claro, o por internet, sino que fuimos a los domicilios, a todos los barrios, y, con representatividad por estrato socioeconómico, por nivel de estudios. Nosotros tuvimos un diseño muestral con un estadístico que nos ayudó para poder justamente seleccionar aleatoriamente las localidades donde fuimos, las manzanas, y las fuimos a recorrer en todo el país, desde la playa hasta la precordillera, desde el NOA hasta a Salta, todo el país. Qué trabajo, qué trabajo maravilloso. Sí, realmente fue un esfuerzo muy grande de un equipo enorme país, y las personas, la gente muy amable, nos recibió con mucha predisposición en una época en que no nos estilamos con el timbre para ¿no? Como que ya todos estamos acostumbrados a que es por teléfono o por internet, y en todas las localidades nos recibieron con mucho cariño. Sí, la pública, y les agradecemos a todos, porque la verdad que en Buenos Aires, en la ciudad de Belén, en Catamarca, Bahía Blanca, Mar del Plata, en General Roca, nos fuimos por todos lados. Qué trabajo, qué trabajo, qué enjundia. Gabriela, ahora la pregunta es, de lo que trabajaron ustedes cuando estaban procesando toda la información, ¿cuál diría que son los 2 o 3 puntos que todos coincidieron y que por lo menos les llamaron la atención como sociólogos, como especialistas? A nosotros nos sigue... ¿Hola?
Gabriela. Hola. Hola, hola. ¿Qué estoy? No sé Hola. qué pasa, pero se está entrecortando y es muy importante escucharla con claridad. Hola. Ahora sí, ahora sí. Bueno, lo que nos llama la atención es que la sociedad argentina continúa siendo una sociedad creyente, porque el 80% de las personas nos dice que cree en Dios, que cree en Jesucristo, o sea, el diario cristiano se mantiene, aunque viene en decrecimiento, porque vemos que desde 2008 hay una tendencia al decrecimiento, pero igualmente la proporción es alta de creencia, ¿sí? Un 80% más es un número alto. Y por otra parte, también sí nos llamó la atención claramente el decrecimiento del catolicismo, que como mencionabas al principio, en una década fue muy acelerado, porque pensamos, ¿no?, que los cambios siempre suelen ser un poco más lentos, las transformaciones se dan de a poco, y bueno, en 10 años bajar tantos puntos porcentuales del 76,5 que era en 2008 al 62, que es ahora, bueno, es un número importante. Y sí que van creciendo las opciones evangélicas, que realmente aumentaron mucho desde el 2008 a esta parte, de un 9 a un 15%, y cayeron el 11% en 2008, y bueno, y ahora se van consolidando casi con un 20% de la población. Claro, los evangelistas, ¿no? Ahora. Sí, ahí se vuelve a cortar. ¿Qué otra cosa le sorprendió? Hola, aquí estoy. Sí, ¿qué otra cosa le sorprendió? No, bueno, nos sorprendió eso, nos sorprendió, además, bueno, junto con el decrecimiento del catolicismo y el aumento de las opciones sin religión y evangélica, el decrecimiento de la Virgen María, digamos, como creencia, que era una creencia muy instalada en la sociedad argentina, que fue reemplazada por la energía en el ranking de creencias. Nosotros ya hemos hecho nuestro clásico ranking de creencias y hoy en día la energía está casi a la misma altura que el Espíritu Santo, digamos, como que, ¿no?, en tercer lugar. Entonces, eso también nos llama la atención porque vamos viendo que hay otro tipo de creencias, y especialmente entre los sin religión, bueno, se destaca justamente esta creencia en la energía, en la astrología, en los ovnis, es como que ese espacio de cosmovisiones y cosmologías se encuentra entre los sin religión, que no necesariamente no creen, sino que se identifican como que no tienen ninguna religión. Esto desde la sociología y desde el estudio del CONICET de ustedes, significa que la gente se siente más vacía, que la gente es más realista, que la gente piensa más que la política es la que en definitiva le resuelve los temas, poner a Jesús por encima de Dios es buscar algo que está más cerca de lo humano, de las necesidades diarias. Bueno, todas esas preguntas nos las estamos haciendo ahora porque los datos los acabamos de procesar. Esto es muy, muy reciente. Terminamos la semana pasada de hacer el procesamiento de los datos. Pero lo que sí notamos a partir de la encuesta es que, por ejemplo, las familias continúan siendo un espacio, digamos, de transmisión de valores religiosos importantes aún hoy. Lo que nos da como que donde más se identifican con una religión o sin ninguna religión tiene que ver con la religión de la madre y de la situación familiar hacia lo religioso. Tiene una familia muy religiosa, algo religiosa o diferente, o tiene una familia que directamente era atea o agnóstica, ¿no? Entonces nos parece que pasa más por ahí la identificación o la identidad con una adscripción religiosa más que por otras cuestiones, ¿no? También nos llamaba la atención, por ejemplo, que así como hay digamos, una alta creencia en Jesucristo, y encontramos que hay algunos católicos que hoy día están declarando que no creen en la Virgen María, en Dios ni en Jesucristo. Es un porcentaje muy, muy pequeñito, que quizás pasa desapercibido, pero alrededor del 4 o 5% de católicos está diciendo esas cuestiones. Entonces, uno no puede predecir el futuro, pero entendemos que esto está sucediendo, que si volviéramos a hacer la encuesta en 10 años, esa proporción de católicos se estaría pasando para los sin religión. Como que hay una autodefinición de católico por ahí de adherencia más cultural o familiar y no tanto por creencia religiosa. Claro. Gabriela, la pregunta es, porque uno como periodista, por el ejercicio mismo, va observando cómo se está mezclando algo que parecía que había quedado en el mundo contemporáneo de lado, es decir, lo secular estaba en retirada, por lo menos en Occidente,
y uno va volviendo a notar que los últimos líderes, lamentablemente algunos de ellos con tinte fascistoide, como Bolsonaro, como esta presidenta Jeanine Áñez, esta autoproclamada presidenta en el golpe en Bolivia, como otros líderes que van apareciendo que están con la Biblia en la mano, Donald Trump, que de alguna manera también está muy fuertemente rodeada en algún momento de pastores. Uno se pregunta, ¿la política y la religión hoy están de la mano o eso no tiene nada que ver? Bueno, nosotros sí observamos que justamente se dan como dos tendencias. Uno quiere decir, la sociedad política con sus dirigentes, sus referentes y líderes tienen vínculos de relaciones con el campo religioso que a veces son de subsidiariedad, de vinculación extrema. Siempre consultan un pastor, un obispo, aparecen en fotos con líderes religiosos, incluso hacen monumentos en el espacio público sobre cuestiones religiosas. En Argentina yo tenía contado hasta la semana pasada casi unos 20 monumentos a la Biblia en distintas plazas de localidades en el interior del país. Y en Buenos Aires también. Entonces, digo, una cuestión es la sociedad política y las relaciones iglesias-estado, digamos, iglesias en plural, y por otra parte vemos que, podemos decirle, no sé, la sociedad civil recompone sus creencias, se transforma, piensa de una manera, piensa de otra, incluso quienes se declaran evangélicos son diversos en su interior. 8 de cada 10 católicos están a favor de alguna de las opciones de aborto legal, lo mismo los evangélicos, 6 de cada 10 no dijeron que el aborto debe estar prohibido siempre. Entonces podemos observar que incluso al interior de cada una de las adscripciones religiosas encontramos diversidad, y quizás que los que son más visibles en el espacio público, en la sociedad política, refieren a cuestiones que tienen que ver con la sociedad política y no tanto de las personas a nivel individual. ¿Cómo juega en esto el papado de nuestro Papa Francisco, que verdaderamente por los motivos que sean, pero ha vuelto a poner a la Iglesia más cerca de los problemas del ser humano, marcando los problemas de la economía con el Dios del mercado, el capitalismo salvaje? Es decir, bueno, ¿esto se pudo notar algo de esto? Sí, a nosotros en nuestros estudios cualitativos, que no son tan masivos y tan amplios, nos venía dando que en realidad el Papa resultaba indiferente para los creyentes y para las personas. Pero todos nos preguntaban justamente esto, y el Papa Francisco influyó, aumentó la religiosidad de las personas. La Argentina se volvió más católica porque hay un Papa argentino. Entonces, bueno, incluimos la pregunta en este relevamiento nacional. Y la verdad que lo que nos dio es que a la mayoría de las personas, a un 80%, el Papa les resulta indiferente hacia su religiosidad personal. No aumentó ni disminuyó, se mantuvo igual, ¿no? Y lo mismo en la valoración hacia el Papa en cuestiones de política. Un 40% dijo que le resulta indiferente y casi un 30% y un 30% dijo que es espiritual y que se preocupa por las cuestiones, digamos, ¿no? de la espiritualidad y otros y las injusticias del planeta, y otro 30% dijo que está muy metido en política y no se dedica a lo espiritual. Entonces lo que vemos es que, digamos, el papado de Francisco genera posiciones contradictorias, digamos, en la sociedad argentina. Qué interesante. Pero que no tiene una incidencia particular en la religiosidad de las personas. Qué variopinta que está a entender la composición, cómo se ha complejizado todo. No sé, yo lo extrapolo por vicio de la profesión, cuando uno quiere entender el voto y quiere ser lineal, y dice, si piensa así, vota así, y después uno se encuentra con cosas que rompen los esquemas, ¿no? Así que esa complejización, si es que estoy bien en lo que estoy afirmando, de los sentimientos, la idiosincrasia de la sociedad, ha cambiado, a ver, ¿cómo explicarlo? No sé, si uno ve los 200 años de la colonia para acá, ve que hay principios rectores que se han mantenido y otros que han cambiado. No sé, el cura, el abogado, el militar, la idea de la religión manejando las cosas del Estado, eso ha ido cambiando, la inmigración, las ideologías.
y uno dice, todo esto puede estar asociado a pautas culturales que están muy aferradas o se van rompiendo muchas pautas culturales. No sé si se entiende a lo que apunta. Se entiende. Sí, lo que notamos, donde sí notamos una transformación quizás en estos modelos o pautas culturales como vos estás diciendo es de familia y las relaciones íntimas y la salud reproductiva. En ese punto sí notamos a la de la diversidad familiar, del matrimonio igualitario, de los roles más modernos de las mujeres, etc. Y de las personas, en un 100% nos dijo que el hombre superior a la mujer, digamos, que el rol de la mujer no es estar en el cuidado de los hijos. Eso lo hicieron la mayoría de las personas. Hay una proporción importante que todavía piensa que la mujer debe estar en el hogar y que el hombre es superior, pero no es mayoritario. Eso sí vemos como una transformación y quizás esto es una hipótesis porque no lo preguntamos directamente, pero sí el movimiento de mujeres vemos que va permeando en las concepciones de la población. Ahora bien, así como tenemos esto, ¿no? Digamos, mayor apertura hacia la diversidad familiar, aceptación de relaciones y familias no heterosexuales, una tendencia favorable hacia la aceptación de la interrupción legal del embarazo. Por otro lado, encontramos que hay una opinión negativa sobre los planes sociales, una opinión favorable hacia un control más estricto a los inmigrantes y la aceptación de la pena de muerte para los delitos graves en un 50% de los entrevistados. Entonces, por un lado tenemos una cuestión de mayor apertura en la intimidad, la moral sexual y familiar, y por el otro lado un endurecimiento de algunas concepciones a nivel social que para nosotros constituyen un desafío para los derechos humanos. Qué interesante esto. O sea, estoy viendo que se está, esto que se está dando, los auges preocupantes y llamativos de las ultraderechas en Europa, en Austria, en Italia, en Alemania, lo que está pasando en Brasil. Qué interesante, porque pareciera que la medida que uno se siente, los sectores, los distintos sectores, se sienten desafiados, se sienten acosados por una pérdida de calidad de vida, de empleo, de no cumplir con los sueños, se vuelve otra vez a ese viejo esquema de cerrarse, de preocuparse por el otro, de buscar al enemigo, al otro como el que es el enemigo, la xenofobia, el racismo. ¿Esto puede ser una semillita que hay que prestar atención en la Argentina? Para nosotros es una alerta, porque si lo sumamos a que desde 2008 esta parte, las instituciones típicas de la democracia representativa, como los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales, fueron las que salieron últimas en el ranking de confianza hacia las instituciones. Entonces, si sumamos eso, las universidades nos sacamos un 8 en el ranking de confianza de la sociedad. Luego viene con un 5 la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y la policía. Y a lo último, los partidos políticos, los sindicatos, la justicia, el Congreso y las organizaciones sociales. Entonces, en ese punto, nosotros consideramos que tenemos que estar alerta, por lo menos aquellos que estamos más en el campo de los derechos humanos, tratar de concientizar y trabajar, y los que están en políticas públicas, proponer, ¿no?, concientización, programas educativos que acepten la diversidad, la pluralidad, la diversidad que es la sociedad argentina en la actualidad, porque es una sociedad muy diversa y con distintas opiniones. Sí, claro. Ahora, sin quererla comprometer en definiciones partidario-políticas, pero uno dice, no es lo mismo un gobierno que amplía derechos, que conquista derechos, que tiene en cuenta las grandes mayorías, que un gobierno como este que se va, que ha implementado políticas de exclusión, políticas de desempleo, políticas de pobreza. Me imagino que eso tiene que jugar, o estamos hablando de comportamientos atávicos más allá del poder de turno. Esto lo podremos decir más en torno a hipótesis porque todavía no terminamos de procesar esos datos. A nosotros nos sorprendió que nos llegaban los cuestionarios con tanta aceptación de la pena de muerte. Incluso volvimos a llamar a todos por teléfono para preguntarle si era la respuesta correcta, decíamos, porque nos parecía sorprendente. Esto atraviesa
todos los sectores, incluso nosotros tenemos cruzado, no lo hemos publicado todavía porque lo estamos analizando, pero a quién votaron en las últimas elecciones, las personas, cuál es un poco su confianza hacia determinados líderes políticos que uno podría decir en contraposición, y estas concepciones, el control migratorio, y la participación negativa de los planes sociales, las organizaciones y los partidos, atraviesa los distintos campos ideológicos, por decirlo de alguna manera. Qué es decir, lo encontramos en todos. Por eso nosotros señalamos que es una alerta y un desafío para los derechos humanos, porque incluso dentro de aquellos que se identifican con opciones que uno podría decir son progresistas, bueno, están diciendo lo mismo. En resumidas cuentas, no es que es solo Patricia Bullrich y su endurecimiento de las penas y que nos lleva a la práctica, y a nosotros nos parece preocupante, digamos, es que atraviesa todo el campo de la sociedad argentina esta información, porque independientemente de su voto o su acercamiento ideológico a una u otra posición, opina esto. Absolutamente, coincido, y esto es a veces a uno desde el micrófono trata de no ser lineal, explicar que hay que escuchar a todo, que no hay que tener de enemigo al vecino, al amigo, al hermano, porque piensa distinto, que hay cosas que son más complejas. Bueno, muchos oyentes se enojan porque usted habrá notado, Gabriela, como socióloga, que hoy incluso, como digo yo, la batalla perdida de querer ser un periodista equilibrado, hoy la gente te exige o estás de un lado o estás del otro, o estás en blanco o negro. Y sí, ayer entonces, una persona me decía que esta encuesta que hemos hecho nosotros era también muy valiosa porque es de lo que nadie se anima a hablar los domingos en la mesa familiar, es lo que no se podría hablar en la mesa familiar. Y la verdad que el ejemplo me pareció muy interesante, porque justamente nosotros, bueno, dijimos vamos a trabajar estas cuestiones controversiales, dudamos mucho, lo discutimos en el equipo, publicamos estos datos, porque es terrible lo que está saliendo, como aceptación de algo así, y todos de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces decíamos, bueno, es la sociedad que tenemos, y con estas contradicciones internas. Por un lado, aceptación de la diversidad familiar, la moral sexual un poco más abierta, las familias diversas, y por el otro lado, a nivel social, una alerta en cuanto a los derechos humanos para los migrantes, para quienes reciben planes sociales, para los pobres. Bueno, eso tenemos que revisarlo y entre todos reflexionar y ver qué hacemos como sociedad. Bueno, en ese sentido yo me pregunto en cuánto juegan los medios de información sobre eso, ¿no? Para meter, en todo caso, provocar, no sé, una sedimentación en las creencias de la gente que termina, repitiendo eslogan que a veces no se constatan con la realidad, como esto de los migrantes, o que todos de tal nacionalidad de la patria grande son chorros, o que son vagos, y yo, por eso digo, conozco gente que ha votado, por ejemplo, al gobierno que viene, y que está de acuerdo con la pena de muerte porque sufrió un robo en su casa y tiene un odio profundo hacia todos los ladrones y pide la pena de muerte, pero a la vez es absolutamente abierto respecto de políticas públicas, políticas de salud, de educación. Conozco gente que ha votado al gobierno que viene, al kirchnerismo directamente siempre, y que tiene una bronca bárbara con las villas y con los vagos que hay que mantener. O sea, por eso lo comprendo lo que usted me dice, ¿no? Sí, eso fue lo que a nosotros nos llevó, que es una foto de la sociedad argentina como es en la actualidad. Esto es una foto. ¿Qué hacemos? Y los militantes sociales, y los decisores de políticas públicas, los docentes, los que estamos en la escuela y en la educación pública, ¿y qué hacemos con estos resultados? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Cómo damos clase? ¿Cómo comunicamos los comunicadores sociales? O sea, como que lo valioso que tiene esta encuesta que hemos hecho es que nosotros somos todos, digamos, docentes de universidades públicas e investigadores del CONICET, que es una institución pública, y entonces los resultados están a disposición de todos, no son privados, son de acceso abierto. Entonces eso es muy valioso porque cada uno los puede tomar, leer, reflexionar, tanto a niveles estatales como a niveles individuales o en los colegios, en todos lados, ¿no? Porque hay temas que son relevantes como para pensar. Por ejemplo, nos surgió que las familias evangélicas dicen que mayoritariamente
van y asisten a escuelas públicas. Bueno, y entonces, ¿cómo se gestiona la diversidad religiosa en la escuela pública? Los días que hay que dar educación sexual integral, ¿cómo se hace con las familias que tienen religión evangélica y que no aceptan el cronograma de enseñanza del Ministerio de Educación en relación a la educación sexual? Entonces, todas esas cuestiones, digamos, para una sociedad democrática y plural, las tenemos que pensar. Sí, interesante. Por eso yo sabía que esto ya había sido muy divulgado, que ustedes lo llamaron de todos lados, pero yo quería profundizar a este nivel, porque me parece que para acá hay para escarbar y mucho, porque esto tiene que ver con la muestra, como usted dice, la foto de una realidad no lineal de la sociedad que los políticos, los dirigentes tienen que tener presente. Y ya la última, y la libero, Gabriela, porque me imagino que estas son horas que ustedes andan o para dar clase o llevando a los hijos al colegio, así sí, que exacto. me imagino que los engancho, porque yo me pasa con muchos que llamo de política, dirigente, etcétera, cuando llamamos entre las 7 y las 8, me dice, pará que estoy llevando a la nena al colegio, así que le agradezco mucho este tiempo. Y una última pregunta, que es un tema muy importante, que ha surgido por un cortocircuito en el gobierno con el tema del aborto, con esto de Rubinstein y todo, pero no voy a eso específico. A lo que quiero ir es si el tema del aborto está muy impregnado de cuestiones de dogma del lado religioso, de cuestiones que tienen que ver con intereses espurios, y cuestiones que cómo lo mira la sociedad, si tal vez es más abierto de lo que uno cree. ¿Qué es lo que ustedes observaron? Y nosotros observamos que hay casi un 20% de la sociedad argentina que el aborto debe ser prohibido siempre. Y esto en el NOA y en el NEA asciende al 13 al 35%. Es donde más se manifestaron esta opinión. Pero todo el resto, o sea, el 80% en el resto del país y el 70% en el NOA y en el NEA, se manifestaron en alguna de las posiciones favorables al aborto legal que tenemos hoy en día. Entonces, la interrupción legal del embarazo, tal cual lo dice el Código Penal, que es con causales, fue la opinión favorable mayoritaria. Digamos, todas las personas dijeron que en algunas circunstancias específicas el aborto debe estar permitido. Y de luego, que el aborto es un derecho de la mujer, lo dijo un 27% de la población. Y esto aumentó mucho desde el 2008 hasta parte. Y ahí sí creemos que las campañas de concientización del movimiento de mujeres han tenido una incidencia en las transformaciones de las opiniones de la sociedad, ¿verdad? Es decir, pregunta concreta, por lo que ustedes han auscultado, si se hace un referéndum o un plebiscito preguntando si usted está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿qué cree usted que ganaría hoy? No sé, sinceramente no sé, porque digamos, una cosa es lo que uno opina a nivel personal y una cosa es lo que le pide al Estado, ¿verdad? O lo que quisiera que el Estado hiciera sobre alguna cuestión. Lo que surgió de la encuesta es que en algunas circunstancias, que es la actual, como le salió el protocolo, que salió ahora y que lo están dando de baja, o sea, como dice el Código Penal y la jurisprudencia de la Corte Suprema y los protocolos de los Ministerios de Salud de estas últimas décadas y el último, el de ayer, la mayoría de la población está de acuerdo que en algunas circunstancias específicas el aborto sea una posibilidad legal y que no sea clandestino, ¿verdad? Que es interesantísimo todo esto. La verdad que me parece una encuesta que es imprescindible para cualquier dirigente, para si quiere entender qué es lo que está pasando. Gabriela, ¿dónde, usted dijo que es pública esta información, dónde puede cualquiera que nos escucha recurrir a ella para hacer sus trabajos de lo que sea? Puede ingresar a la página web de nuestro instituto de CONICET, que es el CEIL, CEIL, CONICET.gov.ar. Y allí encuentran los resultados del informe de 70 páginas que tenemos ahora, que es un resumen de toda la información que tenemos. Así que luego iremos publicando a medida que vayamos analizando los datos y va a estar todo a disposición. Bueno, yo le pido que quedemos en contacto permanente porque a mí me parece que acá hay un material imprescindible. Así que, Gabriela, muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que la agarramos corriendo para todos lados y mándele un cariño enorme al querido Fortunato Malimachi. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gustazo.
Bueno, la socióloga, doctora en Ciencias Sociales en la UBA, investigadora del CONICET, una de las principales del equipo de trabajo que con Fortunato Malimachi han hecho este relevamiento imprescindible, como sostengo. Gabriela Irrazábal en Página Abierta.